Bueno, hermanos, ¿cómo les va? Esto es una regrabación de la enseñanza que dimos hace unos martes. Lamentablemente me olvidé de grabarlo, así que mientras estábamos en la reunión, así que lo voy a hacer ahora para que ya quede grabado también en el canal. El tema era Jesús y el divorcio. Vamos a ir a Mateo, capítulo 5, versículo 31 y 32. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Este es uno de esos temas delicados, ¿no? De los que no nos gusta mucho hablar, sobre todo porque como cristianos ni siquiera debería ser un tema a tratar, ¿sí? Se supone que como cristianos nos casamos para amar hasta que la muerte nos separe. Pero lamentablemente pasa dentro de muchas iglesias. Así que vamos a ver este tema que es parte del Sermón del Monte y en particular parte de Jesús y la ley, ¿no? Es otra explicación más bien clara y específica de a qué se refiere con que el Señor no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, ¿no? Y qué significaba el mandamiento del Antiguo Testamento. Si bien creo que es un tema que la mayoría, espero, no necesitemos nunca, sí que es importante conocer en detalle porque, en primer lugar, es un tema bíblico que Dios hizo que quedara registrado en la Biblia, nada menos que de la boca del mismísimo Jesucristo. Pero, además de conocer este tema a nivel teológico, también nos va a servir para aconsejar a hermanos o hermanos en la fe que les toque vivir en esta situación tan extrema del divorcio. Porque recordemos que en el Sermón del Monte Jesús le habla a sus discípulos, no le habla al mundo en general, ¿sí? Y en esta enseñanza está dirigida para los cristianos. Es muy complicado, puedes explicarle todo lo que quieras a una persona del mundo por qué no debe divorciarse, pero si no tiene Cristo en su corazón no le va a importar esta explicación. Pero sí es importante para todos aquellos que dicen ser cristianos o al menos están asistiendo a una congregación. Si decimos ser cristianos, esto aplica para nosotros. Bien, como la intención del estudio es ver todas las enseñanzas de Jesús en el libro de Mateo, tarde o temprano vamos a llegar al capítulo 19 de Mateo, donde se vuelve a tratar este mismo tema, solo que más expandido. Así que he decidido unificar estas dos enseñanzas y vamos a ir a Mateo 19, así leemos lo que dice ahí, para que en un futuro no tengamos que repetir nuevamente la enseñanza, y de hecho en el capítulo 19 está mucho mejor expandido, ¿no? Dice Mateo 19, versículo 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Esta historia de Jesús con los fariseos está mucho más completa, ¿no? Y tiene muchos más matices para analizar lo que habla y por qué se habla del divorcio. En primer lugar, vemos que esto era una tentación de los fariseos hacia Jesús con la única intención de generarle un conflicto a Jesús, ¿sí? De la respuesta que diera le iban a generar un conflicto. Muy parecido al tema de los impuestos, que lo que querían era meterlo en problemas. Cuando le pregunta si es lícito pagar impuestos, lo que querían es que él responda sí o no. Si respondía que sí, iban a decir que era un traidor a Israel porque los mandaba a pagarle impuestos a los romanos, y si decía que no, obviamente lo iban a acusar con los romanos, iban a tener una excusa para acusarlo de que se estaba rebelando contra César. Pero sin embargo, el Señor tiene una respuesta mucho más sabia y elevada, que es, denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y los dejó callados. Esto es exactamente lo mismo. La respuesta que el Señor da es mucho más elevada de lo que esperaban.
Eh, entonces vemos que precisamente esa era la intención, meterlos en un problema. ¿Por qué? Porque había en los tiempos de Jesús, había dos escuelas rabínicas, ¿no? Había dos corrientes de pensamiento muy grandes, que eran la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. Estas eran las dos escuelas más grandes que enseñaban sobre la palabra de Dios. Y bueno, eran las dos corrientes más grandes que habían. ¿Qué enseñaban? Bueno, la escuela de Shammai era la más estricta y enseñaba que el único motivo por el cual un hombre se podía divorciar era el que la mujer cometiera adulterio. Esto era unidireccional, no era que la mujer podía dejar al marido porque el marido había cometido adulterio. No era así en el Antiguo Testamento, en los tiempos antiguos. No era así hasta hace 100 años. Los derechos de la mujer, tristemente, o por lo que Dios lo haya permitido, tienen muy poco tiempo. Pero así era el mundo antiguo, sino no es que eran machistas, simplemente no entendían otro tipo de pensamiento, otro tipo de filosofía. Era así como pensaban. Entonces la escuela de Shammai, que como dije era la más estricta, enseñaba eso. El único motivo para divorciarse era que la mujer cometiera adulterio. Mientras que la escuela de Hillel decía que cualquier cosa que al hombre le desagradase de la esposa ya era motivo suficiente para divorciarse de ella. Eh, ¿En qué se basaban? En Deuteronomio 24, ¿no? Ahí es donde dice que el Señor, Moisés en realidad les da esto de que el que encuentra cosa indecente en su esposa, en la mujer con la que se casó, que le dé carta de divorcio. Obviamente la intención de Moisés era poner orden, ¿no? Obviamente, ¿cuál era la escuela más llamativa a los ojos de la gente? Obviamente la escuela de Hillel, porque era la que les daba más licencia para hacer lo que querían. Por lo tanto, lo que los fariseos buscaban era crearle a Jesús una controversia con los seguidores de una escuela o de la otra. Respondiera lo que respondiera, al Señor lo podían meter en problemas. Pero el Señor les da una respuesta, como dije, mucho más elevada. Si bien es cierto que su respuesta se parece más a lo que decía Shammai, ¿no? De que no se podían divorciar más que por causa de fornicación, Jesús agrega dos frases que le dan al asunto una autoridad superior, que es la autoridad de Dios. En el versículo 8 Jesús dice, pero al principio no fue así. ¿Sí? Y en el versículo 4 dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Mm? Aquí está dando la autoridad de Dios. Y es muy llamativo cuando les dice, no habéis leído. Era obviamente un poco una chicana de parte de Jesús porque los fariseos se jactaban de conocer toda la ley de Dios. Y cada vez que el Señor les habla, les dice, ¿no habéis leído esto? Era como diciendo, ustedes que se la dan de que conocen todo, ¿no se dan cuenta de esto? Estos dos pasajes, estas dos frases que dice el Señor, le están dando otra autoridad al tema. No se trata de lo que dice Shammai o lo que dice Hillel. Se trata de que esto tiene una autoridad superior, lo que Dios dijo al principio. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Qué significan estas palabras de Jesús? Él está estableciendo claramente que el principio bíblico del matrimonio está claramente reflejado en la unión de Adán y Eva. ¿Cómo es esa unión? Un hombre para una mujer. Y nada más. Esa es la totalidad y el totalmente absoluto de lo que el Señor da. Nada más. Un hombre para una mujer. Eso es lo que está diciendo Jesús. Esa fue la intención de Dios para el matrimonio. Así como no había otra en la tierra, otra mujer para Adán, ni otro hombre para Eva, así debe ser para nosotros nuestro cónyuge, la única persona en el mundo. Mi esposa tiene que ser la única mujer en el mundo para mí y yo debo ser el único hombre en el mundo para mi esposa. Así como para Adán y Eva no había más en el resto del mundo, así debe ser en el matrimonio. Claro, la diferencia principal radica en que ninguno de los dos pudo elegir, ni había para elegir como ahora. Ahora hay de sobra para elegir millones y millones de personas. En total hay más de 7.000 millones de personas en todo el mundo y encima la mayoría son mujeres, así que los hombres no tenemos excusa, podemos elegir como se nos dé la gana. Bueno, precisamente ahí está la clave. ¿Quién eligió mujer para Adán? ¿Quién fue que eligió la mujer para Adán? Dios. ¿Mm? Pudo haberle creado, en vez de a Eva, pudo haberle hecho a Jezabel, pudo haberle hecho, no sé,
a Sara, a Raquel, a Ruth, a Esther, pero no. El Señor le hizo a Eva, ¿sí? O sea que el Dios del universo, que sabe y conoce todo, consideró que no había mujer más perfecta para Adán que Eva. ¿Mm? Así debería ser con nosotros. Pero en el 99,9% de los casos, los cristianos estamos casados con alguien a quien elegimos nosotros mismos. ¿Mm? Y no le dimos ningún lugar a Dios en esa elección. Eso es el problema que pasa con los hijos de Dios cuando no le damos lugar a Dios en todo. Elegimos en base a lo que nosotros queremos. Porque está, obviamente nosotros pensamos, bueno, pero obviamente es una mujer cristiana, es una mujer buena. Claro, pero está lo bueno, está lo malo, pero más allá de lo bueno y lo malo está lo perfecto. Cuando Adán y Eva, antes de comer el fruto prohibido, ellos no tenían entendimiento del bien y del mal. ¿Sí? Ese fruto les da el entendimiento del bien y del mal. Pero ellos no conocían lo malo, ni tampoco conocían lo bueno. Ellos conocían lo perfecto, lo sublime, no hay nada mejor fuera de lo que ellos conocían, el conocimiento perfecto. Lo único que sabían era que Dios dijo que esto no lo hagan y eso era perfecto, ya está. ¿Cuáles eran las consecuencias? ¿Qué cosa? No importa. Ellos conocían solamente lo perfecto. ¿Sí? Por eso estaban desnudos uno frente al otro y no sentían vergüenza, no sentían temor, no sentían frío, no sentían nada. O sea, nada feo, nada cosa. Ellos conocían la perfección. Si nosotros decidiéramos elegir así, conoceríamos la perfección en nuestro matrimonio. Pero desgraciadamente, siempre elegimos nosotros y no dejamos a Dios ese lugar que es el que le corresponde, el de elegir sobre nuestras vidas. Si Él es el amo y Señor de nuestras vidas, Él debería tomar la decisión para nosotros. Pero somos nosotros quienes elegimos y por eso muchas veces las consecuencias. Tengo dos ejemplos para esto. Un ejemplo de un testimonio que yo he escuchado y otro ejemplo bíblico, ¿no? Hay un pastor muy conocido llamado Chuy Olivares que cuenta la historia de su hermana, que no se casó hasta creo que después de los 40, 50 años, porque una mujer muy entregada a Dios y durante mucho tiempo tuvo oportunidad de casarse varias veces, pero ella sentía que no era el tiempo, ella sentía que no era el hombre indicado, que no era el que Dios le estaba diciendo. Y esperó y esperó y le decían, che, pero se te va a pasar se te va a pasar el tren. Pero no le importó, porque ella no tenía la completa convicción de Dios, hasta que como a sus 50 años creo que es, conoció al hombre de su vida y Dios le dijo, este es el indicado, y ahí se casó. Ya para ese tiempo esta mujer ya había perdido su ciclo menstrual y en teoría no podía quedar más embarazada, pero aún así Dios los bendijo con hijos, ¿no? Este testimonio es muy, muy hermoso porque esta mujer, cuenta este pastor, dice, vos le preguntás a mi hermana si es feliz y te dice ella misma, es la mujer más feliz del mundo. No podría ser más feliz. Y los dos parecen enamorados de adolescentes y llevan años de casados. ¿Por qué? Porque esta mujer decidió esperar lo perfecto, lo que venía de Dios. Nosotros en nuestra desesperación y muchas veces en dejarnos llevar por las hormonas de nuestra juventud, terminamos decidiendo cualquier cosa y ahí las consecuencias las pagamos. Pero aquel que se somete a la voluntad de Dios termina alcanzando lo perfecto. Y este ejemplo lo vemos en Génesis capítulo 24, una historia que no la voy a leer obviamente, pero la pueden buscar y leer en sus casas, que es la historia de cuando Abraham hace que su siervo más fiel busque esposa para su hijo Isaac. Y en esto interviene Dios. En primer lugar porque el siervo de Abraham le pide dirección a Dios, que le diga quién es la mujer indicada para el hijo de Abraham. Y aparte porque esta historia es una representación precisamente de Abraham representa a Dios, el siervo fiel de Abraham representa al Espíritu Santo y Isaac representa al Señor Jesucristo, mientras que esta mujer perfecta representa a la iglesia. El Espíritu Santo, así como va por el mundo buscando nuevas personas que vayan conociendo de su palabra y los va atrayendo hacia el camino de Dios, este siervo fiel representa precisamente eso, la búsqueda con la guía de Dios de quién era la mujer perfecta, ¿no? Para el hijo de Abraham, para Isaac. Cuando vemos que esta historia cuenta que este siervo va a la tierra de Abraham y se pone sobre un pozo y dice, Señor, le dice a Dios, ¿no? Le dice, Dios, Dios de mi, Dios de mi señor Abraham, le dice,
yo me voy a poner en este pozo y a la hora que salen las mujeres a buscar agua, y a la que yo le diga, yo les voy a decir a algunas mujeres, les voy a decir que me den agua, y aquella que me dé agua a mí y a mis camellos, esa va a ser la mujer indicada, ¿no? Y dice la palabra de Dios que tenía 10 camellos. Bueno, cada camello puede tomar un total de, si no me equivoco, son como 135 litros, puede llegar a tomar un camello sediento, ¿no? Eh, y cuando aparece Rebeca, este hombre le dice que por favor le dé agua, y Rebeca le dice, sí, no solamente te voy a dar agua a vos, sino que le voy a dar a todos tus camellos. Y dice la palabra de Dios que Rebeca se puso a sacar con su, con su frasco, no sé qué es lo que tendría, con su cantero de agua, les puso a dar agua a todos los camellos hasta que quedaron saciados. O sea, alrededor de entre 1300 y 1500 litros de agua sacó de un pozo, lo que habla de que Rebeca tenía un espíritu de servicio impresionante, ¿m? Hacia un desconocido, y ahí claramente Dios le muestra, esta es la mujer indicada para el hijo de Abraham. Y luego más adelante podemos ver, creo que en el capítulo siguiente, el encuentro, ¿no?, de Rebeca con Isaac, que es casi una historia de amor de película, ¿no? Que se ven y verdaderamente se ve que es amor a primera vista porque corren el uno hacia el otro, y listo. Y no vas a encontrar en la historia de Isaac y Rebeca algún problema, no encontrás ningún problema de hecho en su historia. Ese fue un matrimonio perfectamente diseñado por Dios, fue preparado por Dios, y Isaac no eligió, Dios no le dio lugar a Abraham, quiero decir, no le dio lugar a Isaac a elegir. Le dio lugar a elegir al siervo más fiel que tenía, que confió en Dios, y por esa elección perfecta terminó siendo un matrimonio perfecto. Vamos a ir a Mateo, capítulo ahí del 19, donde estamos, versículos 7 y 8, dice: le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Fíjense lo que dice estos fariseos. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta? Y Jesús le responde, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió, no mandó, permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Fíjense la tergiversación de estos hombres malvados, ¿no? ¿Por qué mandó Moisés? Moisés no mandó a nadie, ¿sí? No mandó a nadie. Él permitió con la intención de poner orden, porque imagínense, salieron de Egipto, eran miles de miles, y ya empezaban a hacer un desastre, ya empezaban a cambiarse de mujer, a hacer lo que se les daba la gana. Para poner un poco de orden en este desastre, Moisés le dice, no, che, no dejen una mujer así nomás. Si encuentran algo indecente en ella, y ahí estaba el problema de las dos escuelas de Shammai y Gilel, que unos entendían indecente, entendían cualquier cosa, puede ser que me quemó la comida, es una mujer indecente, no sabe cocinar, es una mujer indecente, mientras que la de escuela de Shammai era la que mejor lo entendía, y decía, no, indecente es inmoralidad sexual, y obviamente el Señor se refería a eso, ¿no? A indecencia moral. Entonces, esa era la intención de Moisés, poner orden, ¿sí? Por eso dice, os permitió, no es que les mandó. Pero tanto la licencia para divorciarse que les dio Moisés al pueblo de Israel, como la enseñanza de Jesús aquí, en las dos, solo había un motivo válido para el divorcio, que es la fornicación. Y fíjense que el Señor usa muy bien las palabras, no dijo el adulterio, porque ya hemos visto en las enseñanzas anteriores que el adulterio puede ser con la mente. Uno puede adulterar solamente en el pensar estar con otra persona. Sin embargo, la fornicación es el acto literal del engaño físico. Es el acto sexual literal, no con la mente. Porque uno podría usar la excusa, no, mi mujer me engañó con su mente. Entonces ya está, tengo una excusa para divorciarme. Pero en esta parte el Señor es muy astuto y habla y dice solo por causa de fornicación. O sea que el acto verdaderamente se consumó en carne. Y aquí nos vamos a detener para que nos quede bien clara una enseñanza que nos sirve a todos los hijos de Dios, ¿sí? El principio bíblico vale más que la interpretación de las palabras, ¿sí? Jesús no solo nos está enseñando sobre el matrimonio, sino también sobre interpretación bíblica. Ese ejemplo de Adán y Eva que él da nunca se escribió como mandamiento.
Nunca se escribió, así como Adán y Eva eran uno para un hombre para una mujer, que así sea el matrimonio. Dios no lo escribió, no se escribió así en la Biblia nunca. Sin embargo, Dios espera de nosotros que lo tomemos como tal. Dios espera de nosotros que ese principio y ejemplo bíblico que Dios creó, porque los creó literalmente o uno, no nacieron de nadie, los creó de sus propias manos, a Adán y Eva, ese ejemplo es el más perfecto de matrimonio. ¿Qué es lo que espera del Señor? ¿No? El Señor espera de nosotros que nosotros lo veamos así, que lo tomemos como tal, como un mandamiento, porque ese principio bíblico vale más que las palabras que podemos interpretar. De la misma manera, la interpretación de un pasaje cualquiera, no hace falta que sea sobre el matrimonio, no se basa solo en la traducción de las palabras del griego y el hebreo, que son muy importantes, pero no se basan solo en eso, sino también, obviamente, en el contexto en el que fueron escritas y en el principio que nos enseña. Hermanos, esto es aplicable a toda la escritura, no solo al divorcio. Toda escritura que nos traiga alguna duda de si será bíblico, si será para aquel tiempo, será para este tiempo, lo importante de verdad es el principio que nos quiere enseñar, no si es válido para antes o para ahora. Al entender el principio, vamos a entender si nos toca a nosotros cumplirlo o no. Entonces, como les digo, esto es aplicable a toda la divorcio, a toda la palabra, no solamente al divorcio. La intención de Dios es que seamos más elevados en nuestros pensamientos. Lo que el Señor quiere es que no veamos la palabra de Dios de manera superficial, que aprendamos a buscar los principios que Él nos quiere enseñar en su palabra. Y es aquí donde la cosa se pone un poco más buena, ¿no? Porque veamos que dice Mateo capítulo 5, versículo 32. Vamos a volver. Mateo 5:32, dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Dice, a no ser por causa de fornicación. Yo les pregunto una cosa, si Jesús permite, esa es la palabra clave, no manda, permite que uno se pueda divorciar cuando la pareja literalmente tuvo relaciones sexuales con otra persona fuera del matrimonio, si el Señor lo permite, ¿será eso lo que Dios quiere que hagamos? ¿Será eso el mandamiento? Otro detalle que me olvidé avisar es que en la escuela de Yamai era un mandamiento, ¿sí? Si hubo fornicación, el hombre debía dejar a esa mujer porque era una impura, era una pecadora. El hombre debía dejarla, era un mandamiento para la escuela de Yamai, pero Jesús lo permite. Fíjense lo que dice Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. El Señor dice que aborrece el repudio. Yo ya expliqué varias veces que aborrecer es algo que desprecias tanto, que te da tanto odio que ya pasa a ser asco, ya es un rechazo total, el que ya va más allá de simplemente no me gusta. Es algo mucho más fuerte el aborrecer en la palabra de Dios. Y dice que el Señor aborrece el repudio. Yo no entiendo por qué nunca escucho muchos predicadores hablando del libro de Malaquías, ¿no? Es uno de los libros en los que Dios habla con tanta claridad que yo me quedo con la boca abierta realmente cuando lo leo. Dice que Dios aborrece el divorcio. Más claro, es imposible. Ahora, habiendo leído la posibilidad, lo que Dios permite, la posibilidad del divorcio por fornicación del cónyuge, pero a la vez leyendo que el mismo Dios aborrece el divorcio, ¿qué debería hacer un hermano, una persona, un hijo de Dios en semejante situación si fue traicionado de esa manera? Que es algo en lo que no nos gusta pensar, no nos gusta hablar, pero está en la palabra de Dios, hermanos. Por algo está en la palabra de Dios. Y si Dios quiera, nunca nos sirva para nosotros, algún día tal vez podamos ayudar a algún hermano en Cristo. ¿Qué se debe hacer en semejante situación? Bueno, si el cónyuge abandona, no solo que engaña a su pareja, sino que abandona el hogar y se va con otra mujer o con otro hombre,
o simplemente se va a vivir la vida sin intención de volver y sin intención de ser perdonado ni nada, porque no le interesa, porque tiene ganas de hacer su vida, y bueno, no queda otra. Ahí sí aplica el poder divorciarse porque el cónyuge traicionó, pero porque el cónyuge no tiene intención ni siquiera de arrepentirse. Pero, ¿y qué pasa si el cónyuge cayó en pecado y está arrepentido? ¿Qué pasa si la mujer o el marido tuvieron relaciones extramatrimoniales, pero fue un momento de tentación una sola vez y ahora está arrepentido y quiere volver a estar con su cónyuge? ¿Qué se debe hacer en semejante caso? Yo me pregunto, ¿querrá Dios que apliquemos el famoso perdón que nos enseñó en la cruz? ¿Querrá Dios que imitemos su amor y paciencia por el pueblo de Israel? Hermanos, es muy difícil perdonar y olvidar semejante acto contra uno. Y Dios lo sabe muy bien, por eso nos da la posibilidad del divorcio, pero no el mandato. Dios sabe bien que es muy complicado porque perdonar a un cónyuge en esa situación implica no volver a mencionar el tema nunca más. Porque si un cónyuge supuestamente perdona y permite que su marido o su mujer vuelvan al hogar, lo perdona supuestamente y después cada vez que hay un problema le va a estar recalcando que una vez lo engañó, entonces no hay perdón. En ese caso, yo creo que hasta Dios prefiere, no, para si vas a estar así toda la vida haciéndole la vida imposible porque cometió un error, mejor divorciate y ya está. ¿Entendés? En ese caso, no hay perdón. Si uno dice que perdona, pero va a estar reclamando, no hay perdón. En ese caso conviene el divorcio. Por eso Dios da la posibilidad, porque Dios sabe, habiendo sido engañado tantas veces por el pueblo de Israel, Él sabe lo difícil que es, lo doloroso que es la traición de tu cónyuge. ¿Cuántas veces perdonó Dios a Israel su traición? Y uno puede decir, bueno, no es lo mismo, porque bueno, Dios es el pueblo de Israel y no es lo mismo que te engañe tu pareja. ¿No es lo mismo? Fíjense lo que dice Jeremías, capítulo 2. Jeremías, capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Acá vemos cómo Dios habla como si fuera una esposa de Israel. Habla de Israel como si fuera su esposa, como si fuera su amada. Y el otro versículo está en Oseas. Oseas capítulo 2. Fíjense lo que dice. Capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice, y la castigaré por los días en que incensaba a los Baales y se adornaba de sus arcillos y de sus joyeles, y se iba tras sus amantes y se olvidaba de mí, dice Jehová. Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Fíjense el amor, el amor de esposo con el que Dios habla del pueblo de Israel. Durante todo el libro de Oseas Dios habla de Israel como una esposa y de la idolatría del pueblo de Israel como adulterio y como fornicación. Y aún así, una y otra vez, los perdonó. ¿Por qué creen que la figura de la iglesia es una esposa y la figura de Cristo es el esposo? Porque Dios nos ama, así como aquel varón que ama a la mujer de su vida, así ama a su pueblo Dios. Así ama Dios a Israel, así ama Dios a la iglesia, así ama Cristo a la iglesia. ¿Se entiende? El principio bíblico tiene más fuerza y valor para Dios que las palabras simplemente interpretadas. Dios quiere lo mejor, Dios quiere que nuestros pensamientos sean más elevados, que nuestro deseo de perdonar y de amar sea más parecido a Él, seamos cada día más parecidos a Él en todo. Amén. El Señor les bendiga y espero que haya sido de bendición.